Va de nuevo aquí en el Facebook Live. Estamos en dos cámaras, así que voy a estar mirando de manera indistinta. Y bueno, les decía, a ver qué pasó acá. Sin transmisión. Aquí cae. Aquí tenemos. A ver, veamos de nuevo. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a iniciar Hangouts aquí. Buenas noches, María. Ok, vamos a aprender Hangouts. Está a punto de iniciar. Ok. Ahí vamos a cerrar esto aquí. Vamos a cerrar esto acá. Ahí vamos a empezar de nuevo. Iniciar. Bueno, los que ya estamos en Facebook, vamos a empezar a platicar. A ver, ¿qué me dice sin transmisión? Yo estoy sin transmisión. Ahí vamos a cerrar de nuevo. 30 a las 19:30. Bueno, parece ser que el Hangout no nos está dejando. Bueno, después lo subimos al... Sí me dice que sin transmisión. Bueno, ok, bueno, en fin. El punto es de que vamos a platicar sobre ese ejercicio que les mencionaba. Rápidamente, ¿no? Las redes sociales se constituyen como una herramienta que para muchos ya es muy útil en muchos aspectos. Yo lo trabajo mucho en la educación, en las redes sociales. Es una forma de socializar la información, es una forma de acercarnos. Los que trabajamos en educación en línea sabemos que el uso de herramientas digitales nos permite acercarnos, tener una mayor cobertura, se reducen costos, hay una innovación impresionante en el uso de las herramientas digitales y las redes sociales es una de ellas. Entonces, las redes sociales como el Facebook, principalmente el Twitter, en particular estas dos, surgen como una forma de acercar a la gente. O sea, no se crean con la intención de tener un uso político, ni un uso académico, ni un uso empresarial, no. Simplemente de negocio sí. O sea, el Facebook es una estrategia de negocio. Quien no lo quiera ver así, bueno, habría que leer un poco más. Pero el Facebook, al igual que Twitter, pues vende espacios, vende publicidad. Entonces, los que utilizamos sabemos de esto, ¿no? Entonces, les decía que yo en el principio usé las redes sociales como parte de estrategias de educación. Y tengo muchos contactos, la mayoría, yo diría que el 80% de mis contactos son personas que han estado conmigo en algún grupo, alguna materia, y por eso estamos como contactos, ¿sí? No hay una relación ni de negocio, ni de empresa, ni política, ni mucho menos, una relación académica. Y bueno, en este sentido, pues me obliga a tener ciertas limitantes que de alguna manera fueron transgredidas, ¿eh? O sea, aquí tengo que reconocer que de manera intencional transgredí esas limitantes académicas que de manera natural me tengo que imponer porque, bueno, soy académico, soy profesor, soy investigador, entonces debo de tener en cuenta estas limitantes. Sin embargo, yo creo que es muy importante que reconozcamos que en esta área de conocer, de tener información de lo que está, de cómo funcionan, sirven o pueden utilizarse las redes sociales, pues es la manera en que podemos conocer más, ¿no? Transgrediendo, irnos un poquito más allá, no quedarnos con lo que ya sabemos que es. Entonces, de un principio, les decía, yo usé las redes sociales pues, como parte de una distracción, como muchos, ¿no? O sea, comunicar a mi gente, a mis familiares, a mis amigos, a colegas, colaboradores, pues qué es lo que pasa en mi vida cotidiana.
Pero bueno, empezamos a ver que las redes sociales empezaron a jugar un papel muy importante, no solamente en este 2017-2018, sino que ya desde el 2007, desde 2008 ya había otros ejemplos internacionales donde las redes sociales provocaron reacciones. Pero poco se ha escrito sobre ellas, son reseñas, son opiniones como esta, donde platicamos lo que vivimos, lo que nos pasó, no queremos decir con esto que es lo que debe ser, simplemente, bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces, una primera acción que hice, porque para que esto tuviera más sentido, fue agregar a contactos que no conocía, ¿eh? Contactos que sí sabía que eran de de diferentes partidos políticos, o sea, Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, de manera aleatoria y buscando que hubiera alguien en contacto, o sea, un conocido común. No era así nada más el que primero, sino que buscando las recomendaciones de Facebook, buscando contactos de los contactos, y empecé a agregar, yo eso lo comenté con algunos estudiantes, algunos compañeros, y que yo lo hacía como una forma de ejercicio, como un experimento social. Digo, no puedo decir que no sea así, porque al final de cuentas tenemos que hacer ejercicios para lograr conseguir información y entonces pues opinar. Entonces, yo no podía buscar reacciones con la gente que conozco porque ya sé de alguna manera qué es lo que qué es lo que está pasando con ellos. O sea, ya hemos intercambiado puntos de vista respecto a lo que creen, opinan sobre la política y bueno, no buscaba yo retarlos a ellos, sino que buscaba retar a gente que no me conociera bien o gente que supiera que existía pero que tampoco me veía así como que un referente académico ni mucho menos. Entonces, yo empecé a publicar con el propósito de ver qué pasaba con las personas. Y surgieron muchas cosas muy interesantes que a través de otras sesiones voy a ir comentando, voy a irlas desglosando, a manera de reseña, a manera de qué es lo que yo vi, a manera de qué es lo que yo creo que debe ser. Un primer elemento que vamos a comentar es la regulación sobre las redes sociales. O sea, ¿se vale regular o cada quien puede poner lo que le dé la gana? ¿Okay? De ahí vienen las famosas fake news, donde de repente pues teníamos que cruzar información para saber realmente qué era lo que estaba pasando. También hay otros elementos como el hecho de reportar a Facebook cuando una persona está poniendo algo que no queremos. Yo de repente veía que la gente me bloqueaba. Y está bien, o sea, digo, aquí vamos a también analizar el tema de la tolerancia dentro de redes sociales, ¿no? Entonces, hay muchos elementos de analizar, hay muchos elementos que comentar. Hola, Irlen, hola, Cochinigua de Taboso, ¿cómo están? Hay muchas cosas que analizar. Yo creo que se vale discernir, se vale estar en contra, se vale muchas cosas, pero creo que uno de los elementos que más vimos los que estuvimos activos en este proceso es la intolerancia, la falta de empatía, el gritoneo, el querer tener la razón, el no estar de acuerdo. Era incómodo de repente como cuando uno opinaba diferente a alguien, alguien lo primero que hacía es desproticar, es gritar, insultar, ¿no? Sus famosos mantras, ¿no? Entonces, va a haber más periodos electorales, va a haber más procesos políticos durante el tiempo que sigue. Estamos ya en 2018, viene el 2021 inmediatamente, luego hay que prepararnos para el 2024 y esto va rápido. Entonces yo creo que estos ejercicios de reflexión van a ayudarnos mucho para poder entender hacia dónde podemos desarrollar estrategias, porque como mencionaba un principio, si bien es cierto las redes sociales no se crean para hacer política, indudablemente se han utilizado para hacer política. No pretendo con esto marcar pautas, ni mucho menos, o sea, es reflexiones, es información de lo que yo viví, porque lo hice de manera muy intensa, ustedes se dieron cuenta, y bueno, por ejemplo, una cuestión muy sintomática es de que, y no solamente en redes sociales, sino que en cualquier estrategia política, y aquí se vio mucho más claro, es que siempre se le tira al puntero. Siempre. Redes sociales no fue la excepción, y fue muy evidente.
También otro elemento que se vio fue el de las encuestas. Facebook metió algunas herramientas para hacer encuestas de 2 preguntas, pero a final de cuentas interesantes. La tolerancia y el nivel de estudios marcaba la diferencia. Mira, Ana, desafortunadamente mucha de la gente que era grosera y agresiva en las redes sociales no las conozco en persona, no sé quiénes sean. Conozco a varios de los que sí decían tonterías, por no decir otra cosa, y sé que tienen niveles educativos de licenciatura, preparatorio, hasta posgrado. Pero eran los menos. Yo creo que afortunadamente, y sobre todo porque hablo de universidades de la Ciudad de México, algunos de Guadalajara, ¿sí? Hablo de universidades de prestigio de la Ciudad de México, no solamente la UNAM, sino otras como la Ibero, la Panamericana, la Anáhuac, donde he trabajado también y tengo contactos. Y sí notaba más civilidad en sus comentarios. Sí buscaban el debate, sí querían conocer, informarse. Desafortunadamente, los que no hacían esto no los conozco, pero en algunos casos sí me di a la tarea, digo, porque tenía que hacerlo, saber quiénes eran, ¿sí? O sea, dentro del perfil de Facebook, que es lo que nos permitían, y desafortunadamente algunos eran perfiles falsos, eso me queda clarísimo, era evidente que eran perfiles falsos. Después de años de manejar Facebook, tú sabes, ustedes saben cuando es un perfil falso, que no tiene un timeline, que no tiene fotografías, que no tiene contactos, o sea, no puedes tener un perfil así hoy día, ¿no? O sea, ahorita hasta los chavos de 12, 13 años tienen sus perfiles completos, ¿no? Que es otro asunto que también había que revisar respecto a la seguridad. Pero, Ana, yo te diría que quienes agredían no eran personas que estuvieran en el Facebook por tener una red social. Creo que, y eso habría que ver más evidencia, que las personas o los contactos que ponían sus mantras de AMLO 2018, PG Chairos, a los que atacaban, eran perfiles falsos o eran perfiles que se creaban de manera profesa para molestar, ¿sí? Y para crear esta tendencia. Que ese es otro punto muy importante que yo creo que hay que rescatar. Al igual que las encuestas, la participación en las redes sociales crea tendencia. De tal manera que, y eso también es información que vamos a presentar más adelante, uno de los candidatos, no sé todavía cuál, porque ya estamos en veda electoral, pero uno de los candidatos gastó muchísimos millones de pesos en contratar espacios en las redes sociales. Y esto, si no lo saben, se los voy a explicar rápidamente. Tú puedes promocionar y pagar para que un anuncio se presente. Hola, ¿cómo estás? Para que se presente en redes sociales. O sea, tú puedes pagar. Entonces, es publicidad, como cualquier medio de comunicación. Entonces, las redes sociales están acaparando mucho ese presupuesto de los políticos para hacer promoción. Y eso marca tendencia. Entonces, definitivamente, puedo decir, no voy a decir porque estamos en veda electoral. Si quieres el lunes te digo cuál y con datos. Magali. Entonces, iba a decir que la participación de las redes sociales sí marcó tendencia. Sí influyó en la forma en que las personas van a votar. Para bien o para mal, no sé. Esos juicios de valor no son míos. Yo no suelo usar juicios de valor. Yo presento información. Entonces, te mando un mensaje directo, Magali, para que no te quedes con la duda. Entonces, hay mucho que reflexionar. Espero que haya académicos, especialistas en redes sociales, especialistas en comunicación política, en marketing político, que empiecen a escribir de manera seria y de fondo sobre cómo las redes sociales han tenido y tendrán un papel muy importante en la política, en la creación de ciudadanía. Creo que así rápidamente una de las cosas que yo creo vale la pena rescatar es que crea conciencia cívica, ciudadana.
un poco distorsionada alguna, un poco apasionada otra, pero al final de cuentas la gente se volcó a las redes. Afortunadamente, también, no sé si bueno o malo, pero yo creo que es afortunado, cada día más personas en el mundo, y en México también, tienen redes sociales ya. Claro, el nivel de participación que tienes es básica, mucho, o sea, uno lo abre una vez a la semana, una vez al día, hay quienes estamos conectados, pero ya las personas, estamos hablando definitivamente de los 40 hacia abajo, todos tienen redes sociales. Que la usen o no es otra cosa, pero de los 40 en adelante, yo creo que ya un 60% tiene, 70%, sobre todo en las zonas urbanas. Y cada día hay más. Cada día hay personas adultos mayores, estamos hablando de 60 o más. Será la primera elección con redes sociales. Sí, Salomón. Yo creo que va a ser en México. Tendría que revisar otros casos en otros países. Pero yo creo que en México va a ser yo creo que vamos a ponerla así, ¿no? A lo mejor no me equivoco. Yo creo que esta es la primera elección donde las redes sociales marcaron la tendencia, definieron el voto. Sí, porque como estabas diciendo, la cantidad de personas que tienen redes sociales y que participan en redes sociales es grandísima. Voy a buscar ese dato para que tengamos el valor de cuántas personas tienen redes sociales mayores de 18 años y hasta qué edad. Tenemos el dato, de seguro existe, para poder entonces dimensionar el impacto. Y que de seguro los políticos, que bueno, ya están sacando cuentas, ya están viendo estrategias, van a querer seguir utilizando. Y al igual que los empresarios cuando venden un producto, ustedes si entran a internet, a cualquier red social, va a haber muchos anuncios. Bueno, de productos y servicios, bueno, igual va a haber de políticos más adelante. Y aquí lo que yo esperaría es que también el gobierno, fíjense bien la diferencia, el gobierno empiece a utilizar las redes sociales como una forma de difusión y capacitación política, no solamente los partidos políticos para hacer campaña. Entonces, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas interesantes que podemos rescatar de todo esto que vivimos. Mañana es un día muy importante, los resultados los vamos a tener en la noche, 9, 10 de la noche, de mañana a domingo. El lunes vamos ya a amanecer con la novedad de quién va a ser el presidente. Y las redes sociales van a continuar siendo un medio de comunicación y difusión. Yo decía hace rato, uno de mis últimos posts que puse es que yo con esto cerraba el ejercicio, el experimento social en respecto a la política en las elecciones. No me retiro de las redes, voy a seguir trabajando en las redes y vamos a usarlas ahora desde el punto de vista de la evaluación, del desempeño. Y bueno, si en su momento se puede hacer algunos cursos, talleres, para que ustedes puedan usarlas de diferentes formas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una sesión introductoria, es un video introductorio, donde reflexiono de manera general muchos de los aspectos que se vivieron, cuál es la intención. Como dije al principio, no quiero hacer grilla a favor o en contra de ningún partido político. En el ejercicio del proceso electoral se le tiró al puntero porque así es como funciona. Además era quien más generaba información para discutir, para compartir en redes. Y es el resultado del ejercicio, ¿no? O sea, no es que yo lo haya marcado, no es que yo haya dictado las normas, ahí estaban, yo simplemente las utilizaba, yo simplemente me subía al meme, como decimos los que estamos en redes, y de esa manera estamos aquí, ¿no? Dice, las redes sociales ayudarán a que las elecciones sean menos manipuladas. Ay, no, Conchita, no creo que sean, más bien, fíjate, yo creo que aquí el reto, Conchita, va a ser cómo lograr que las personas tengan la capacidad para revisar el tipo de información que se socializa. Es como la televisión, es como cualquier medio de comunicación, y eso es una cuestión de cada uno. O sea, yo creo que la responsabilidad
de vigilar si la información es la que debe ser, es de cada uno. Y en la medida en que más información tengamos, menos manipulados vamos a ser. Por lo tanto, o para manipular más, definitivamente. O sea, aquí miren, yo creo que esa es otra de los aprendizajes. Que lo que se sube en las redes, la forma en que se lee y se entiende, es responsabilidad de cada uno de quien la usa. O sea, yo no puedo salir a decir, como decíamos antes, y ustedes dos que están aquí participando me darán razón, que es que lo vi en la televisión. O sea, eso era lo que decían antes nuestros padres, nuestros abuelos. Es que lo vi en la televisión, es que lo escuché en la radio, y se tomaba como una verdad a pie juntillas. Y sabemos que no es cierto. Ahorita mucha gente replica, pero de la red dice, es que lo vi en internet, es que lo vi en Facebook. Ojo, hey, el que aparezca en redes sociales, el que aparezca en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube incluso, no significa que sea cierto. Es más, no es cierto. Hay que verificar, y ustedes que son universitarios sobre todo, sabrán que esa es la responsabilidad de cada quien. O sea, yo se los digo en clase, ustedes lo saben. No porque sea el profesor tenga la verdad absoluta, cuestionen. Y yo lo digo porque así lo creo, pero ¿y qué tal si no es cierto? Entonces hay que cuestionarlo. Entonces, el nivel de manipulación que van a tener las redes va a depender de las estrategias que implemente cada uno de los diferentes actores políticos. Y el impacto que tengan estas redes, esta información que se presenta en las redes sociales, va a ir en función de la credibilidad que vayan generando conforme se vayan presentando. Exacto, Salom, así es. Entonces, Ana, creo que se requiere gran responsabilidad al usar redes sociales y fabricar información. Sí, pero responsabilidad de cada usuario, Ana. Yo no puedo responsabilizar, y yo creo que aquí volvemos a un punto que hemos discutido muchas veces en las aulas. Yo no puedo responsabilizar al gobierno o al político porque soy un tonto y no sé leer las noticias. Es mi responsabilidad, no la del gobierno, la mía. Entonces, los políticos en particular, cuando van a ir a un puesto de elección popular, van a utilizar las redes sociales para manipular la información y llevar agua a su molino. Muchas de la, bueno, surgió hasta verificado 2018, surge precisamente porque hay este vacío, y a mí, la verdad yo lo critico mucho, se me hace, lo voy a decir abiertamente, se me hace un absurdo que exista una entidad privada, porque es privado, no sé quién la financie, una entidad privada que me tenga que decir en qué querer y en qué no de lo que hay en las redes sociales. Oye, espérame, por favor, o sea, yo sí leo, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que sí es dramático hasta cierto punto tener que esperar que exista alguien que filtre la información. No. A ver, ustedes, todos, nosotros, leamos, salgamos a la calle, veamos, o sea, salgámonos de la computadora, la apaguemos, salgamos a la calle a caminar, veamos las noticias impresas, las noticias de televisión, las de radio, contrastemos información, confrontemos información y formémonos un criterio y digamos lo que creemos en función a la información que tenemos. Y no se vale, no es justificable. Yo creo que lo más tonto que podemos hacer es decir, es que lo vi en Facebook. Sí, güey, ¿y qué? Se lo viste en Facebook y ya por eso es verdad. No. Entonces, volviendo con la pregunta, Ana y Conchita, ¿va a ser manipulable? Sí. ¿Va a ser siguiendo siendo manipulable? Ah, sí, así lo entendí. Nada más que aproveché tu comentario para darle el impulso a la idea y que quede claro, ¿no? De que aquí la responsabilidad de cada uno. Entonces, hay mucho que platicar. Voy a procurar avisar con tiempo de cuándo voy a hacer las sesiones para que el que quiera seguirme y escuchar sobre estas reflexiones, bueno, tengan el tiempo. Definitivamente las haré en las noches, 9, 10 de la noche. Y si hay dudas, preguntas como ahorita, bueno, pueden participar y preguntar. Les digo, la única intención es reflexionar sobre el uso de las redes sociales en la política y que esto nos va a llevar a tener una dimensión o comprender la dimensión de lo que implica esto, que para muchos es muy, muy nuevo. Para otros ya tenemos 10 años en estas cuestiones, aún no alcanzamos a comprender al todo en qué consiste o cómo funciona, pero ahí está, ¿sí? Entonces,
por hoy les agradezco a los que estuvieron enviando sus comentarios, a los que siguen viendo, compartan. Y bueno, aquí seguimos. Que tengan muy buena noche y mañana salgan a votar por quien quieran, pero voten.